Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en casita. Y bueno, antes de iniciar quiero comentarles que hace unas semanas veíamos un congreso en línea y el ponente o predicador decía, en esta cuarentena tú te estás entreteniendo o entrenando. Eso me hizo pensar muchas cosas, analizar muchas cosas de nuestras vidas en esta cuarentena y me hizo analizar qué es lo que está pesando más en nuestras vidas. Nos estamos dedicando más a cosas materiales que a buscar la gloria de Dios. Estamos pensando en estos momentos en entrenarnos, en capacitarnos para buscar más de Dios. ¿Qué nos está interesando más? Posteriormente yo leía primera de Juan 2:15 y, y esa frase de que nos estamos entreteniendo o entrenando me seguía resumbando. Y bueno, empecé a estudiar primera de Juan 2:15 y quiero en esta mañana que leamos todos primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Vamos a empezar a escudriñar un poquito más este versículo. Antes de empezar, ¿quién escribió primera de Juan? Obviamente quien escribe primera de Juan es Juan. Pero ¿quién es Juan? Juan es uno de los discípulos de Cristo, uno de los 12 discípulos. Y es probable que fuera el discípulo amado, es decir, al que Cristo amaba. En Juan 21:20 dice, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Cristo y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pero no solamente era el probable discípulo amado, sino que también fue quien recibió la revelación final, el Apocalipsis. Yo siempre comento que cuando era niño escuchaba Apocalipsis y me daba miedo. Incluso una vez hubo un curso en la iglesia, en la congregación, y yo me acuerdo que estábamos en el curso y me daba miedo escuchar todo. Ahora entiendo que realmente Apocalipsis, esa revelación final, tiene que ser nuestra esperanza futura. ¿En dónde vamos a estar en un futuro? Esa es nuestra esperanza que tenemos como hijos de Dios, de qué es lo que va a pasar. Apocalipsis no fue escrito para dar miedo, sino para que sea nuestra esperanza. Regresando un poco al tema, pues realmente Juan fue alguien importante, quien recibió la revelación final en Patmos, si lo podemos ver en Apocalipsis 1:9. Y Juan no es cualquier persona, es alguien importante. Y el simple hecho de que él menciona estas palabras, no lo está diciendo cualquier persona. Y el simple hecho de que esté en la palabra de Dios ya es importante. ¿A quién escribe Juan? Juan escribe esta carta para poner a los cristianos otra vez en el camino, mostrando la diferencia entre la luz y las tinieblas, digamos que la verdad y los errores. Eh, y nuevamente está animando a la iglesia a crecer en un amor genuino por Dios y con los demás. ¿Dónde y cuándo se escribe? Bueno, se escribe entre los 85 y 90 años después de Cristo y lo escribe desde Éfeso. Esto fue antes de que Juan fuera exiliado en la isla de Patmos. Tomando un poquito esto, es para que nosotros veamos la importancia de quién escribe. Regresando a 1 de Juan 2:15, y dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. El mundo se utiliza para, o se emplea en varios textos, tiene varias traducciones, puede ser del hebreo o del griego. En este caso no se hace referencia a lo que es la creación. Voy a citar lo que dice en la Biblia Thompson y dice, no refiere a la creación física, sino a el dominio de Satanás en nuestro mundo. En las notas que vienen en la Biblia textual dice, esto es a lo mundano. Resumiendo un poco, es todo lo que pertenece a esta vida que se opone a Dios.
En primera de Juan 2:15 hay una advertencia con respecto a esa atracción hacia el mundo, a todo lo que pertenece a este mundo, que se opone a Dios, a ese sistema que el hombre ha estado creando para estar viviendo lejos de Dios, para estar alejado de Dios. Eh, Obviamente se nos advierte a no amar al mundo ni a las cosas que hay en el mundo, ya que el amor del mundo es incompatible o no es compatible con el amor con el Padre, con el amor con Dios. Aquí no hay medias tintas, o amamos a Dios o no, o amamos al mundo o amamos a Dios. Y como mencionamos, no es compatible este amor. ¿Qué dice en primera de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. No podemos amar al mundo, porque este mundo yace bajo el poder del maligno. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Aquí no hay medias tintas, porque lo que el mundo ofrece son banalidades, son cosas pasajeras, cosas materiales, los deseos de nuestra carne, los cuales son pasajeros y que van en contra de Dios. No debemos adaptarnos a ese sistema que se opone a Dios, que se está formando para vivir lejos de Dios. Es por eso que no debemos amar ni adaptarnos a ese mundo. Como dice en Romanos 12:2. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Algunas versiones dicen, no se amolden a este mundo. Voy a citar un poco a lo que es a la paráfrasis que hace Phillips y dice, no dejéis al mundo os comprima dentro de su propio molde. Cuando decimos seguir a Cristo, cuando decidimos seguir a Cristo, debemos abandonar esa vida que teníamos en el mundo, que el mundo ofrece. Debemos de ser transformados, renovados. Y muchas veces pensamos que hablar de mundanalismo es ajeno a nosotros. Las personas que viven fuera de nosotros. La gente que no es cristiana, todo lo que está fuera de la congregación. Pero muchas veces no es así. Muchas veces lo malo viene de los deseos de nuestra carne. ¿Cuántas veces hemos visto con buenos ojos lo que el mundo ofrece? ¿Cuántas veces hemos deseado lo que el mundo está viviendo? Y como mencionábamos, aquí no hay medias tintas. No podemos tener un pie en el mundo y uno con Dios. El problema es que cuando nosotros nos empezamos a enfocar a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, a complacer nuestros deseos y no complacer a Dios, empezamos a ahogar nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces llevamos muchos años en la iglesia, pero no damos fruto? ¿Cuántas veces estamos escuchando la predicación? ¿Cuántos domingos cuando nos reuníamos llegábamos, escuchábamos la predicación, nos emocionábamos y todo, amén, amén? Pasaban unas horas o pasaba el domingo y todo volvía a la normalidad. Volvíamos a lo mismo que realizábamos antes. Volvemos a esa vida en donde nos escondemos y no queremos que la gente sepa que sea cristiana, o con nuestras acciones no se entera que somos seguidores de Cristo. Y quiero que vayamos a Mateo 13:22 y dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo
Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se queda sin fruto. Esta tierra parece buena, pero hay un problema. Está infectada de espinos, lo cual representa a aquellos que escuchan la palabra de manera superficial, que viven de emociones, de la emoción del momento, y que terminan ahogando su vida espiritual. Es importante que empecemos a amar a Dios verdaderamente. En la congregación hemos hablado mucho sobre el amor. ¿Qué es el amor? Que el amor no se basa en emociones. Si decimos amar a Dios, si yo digo amo a Dios, pero tenemos decisiones y acciones que reflejan que Cristo no está en nuestras vidas, o que ese amor no se demuestra por Dios a través de nuestras acciones o de nuestras decisiones, ¿realmente el decir amo a Dios es genuino? ¿Realmente decir esa frase de yo amo a Dios es genuino? Y quiero dejarte una tarea, no solamente en esta temporada de cuarentena, sino de aquí en adelante. Quiero que analices tu vida, escudriñes cada área de tu vida y nos pongamos a pensar qué es lo que realmente está pesando en nuestra vida, qué es lo más importante en nuestra vida. Si realmente nos estamos capacitando o nos estamos entreteniendo. Recuerda esta frase: Dios al que usa, capacita. Que Dios te bendiga y nos vemos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por estos momentos de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque nos has salvado. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes, Padre, que nos protejas, que nos libres del mal. Queremos poner en estos momentos esta etapa de la cuarentena, Padre. Que ya se pueda autorizar que podamos regresar a tu casa, a alabarte y a glorificar. Te pido, Padre, que cuides a todas las personas, Padre, que buscan tu nombre. Pon en nosotros el querer y el hacer. Ayúdanos a buscarte más, a amarte más. Queremos capacitarnos para servirte más. Gracias por tu amor y tu misericordia. A ti sea la gloria y la honra. Bendito seas, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.